Ciudadanos de Israel, en primer lugar, quiero decir que tengo plena confianza en la economía de Israel. La economía de Israel es fuerte, es muy fuerte. Ha asombrado al mundo entero en las últimas décadas y aún más, ha asombrado al mundo entero en los últimos 2 años en los que estamos librando una guerra. Como dijo un analista, uno de los grandes analistas del mundo, de muy alto nivel, él dijo: no lo creo, solo cuando veo estas cifras. Estas no son cifras de una economía que está en guerra. Y, contra todas las predicciones, el shekel está más fuerte de lo que estaba antes de la guerra. Fuerte, casi indescriptible frente al dólar. El dólar, en comparación con el shekel, es algo que ha cambiado de una manera muy dramática a nuestro favor. En el último año, nuestra bolsa ha sido más fuerte que el S&P en Estados Unidos. Nuestro desempleo está en un nivel históricamente bajo. En los últimos meses vemos una entrada muy grande de inversionistas a la economía de Israel. Y por cierto, lo digo en resumen, pero también es simple. Los precios de los apartamentos también están bajando. No menosprecio los intentos de limitarnos desde el punto de vista económico. Estamos preparados para ello. Puede ser que haya cosas así, pero el mundo quiere los productos que Israel produce. En un mundo de ciberseguridad, de inteligencia artificial, de desarrollos tecnológicos impresionantes en todos los campos, Israel es un factor líder, y la economía del mercado funciona aquí como ha funcionado hasta ahora. Hay un área a la que me referí, donde ciertamente pueden existir restricciones que no son económicas. No son económicas. Son políticas en su esencia. Y eso es lo que llaman en las industrias de defensa. Nuestras industrias de defensa alcanzan alturas. Han logrado enormes avances en producción y también en fabricación, pero allí, sin duda, podemos encontrarnos, y nos hemos encontrado, con limitaciones políticas durante la guerra. Nuestras industrias de defensa alcanzan alturas. Han logrado enormes avances en producción y también en fabricación, pero allí, sin duda, podemos encontrarnos, y nos hemos encontrado, con limitaciones políticas durante la guerra. Si hay una lección que hemos aprendido de esta guerra, es que queremos estar en una situación en la que no nos limiten. Israel se defiende a sí mismo con sus propias fuerzas y también con su propio armamento, y por eso queremos alcanzar la independencia en materia de seguridad. Cuando hablé con los responsables del Tesoro, con los contables y otros, les dije: no nos limiten. Nosotros avanzamos con fuerza, tanto en nueva tecnología como en producción, a una escala mucho más industrial. Y para ello necesito reducir la burocracia que nos limita para hacer estas cosas, incluida la burocracia que nos impide entrar bajo tierra. Esto es lo que necesitamos hacer. A eso me refería. Es decir, aspiramos a la independencia en materia de seguridad y les pedí que alcanzaran la burocracia. De esto surgió un malentendido que supuestamente afectaría a la bolsa. No la afectará. El hecho de que no la afectará se debe a una razón. Porque, en realidad, la bolsa y los mercados entienden lo que he dicho, la fortaleza de la economía de Israel y la confiabilidad de invertir en Israel. Esto es muy importante para asegurar nuestro futuro y también para garantizar nuestra seguridad. Ayer hablé un poco sobre la economía israelí, así que quiero repetir una historia que conté hace 22 años. Asumí como ministro de Finanzas en una de las peores crisis económicas en la historia de Israel, y solo pude reunir a media docena de inversionistas europeos y les dije: realmente deberían invertir en Israel. Y les conté lo que íbamos a hacer, que íbamos a transformar a Israel de una economía semisocialista a una economía de libre mercado dinámica con todas las reformas de mercado. Y ellos dijeron: bueno, eso suena bastante bien.
Entonces me preguntaron, ¿en qué cree que deberíamos invertir? Y yo dije, en cualquier cosa. Inviertan en cualquier cosa en Israel, porque todo lo que ven hoy será mucho más caro mañana. Pueden obtener grandes ganancias. No sé si alguno de ellos me creyó. En ese momento, el PIB per cápita de Israel era de aproximadamente $17,000. Hoy supera los 55,000 y pronto alcanzará los $60,000 de per cápita anuales. La economía israelí es muy fuerte. Tengo una confianza enorme en ella. Es fuerte. Es innovadora. Ha resistido 2 crisis económicas. La crisis del coronavirus, que Israel superó primero en el mundo, y la guerra de 2 años, durante la cual tenemos una enorme cantidad de inversiones. La gente viene y seguirá viniendo por todo lo que estamos haciendo, no solo por la economía y la tecnología de hoy, sino también por la tecnología del futuro, ciberseguridad, inteligencia artificial y muchas otras cosas. Básicamente, este es mi llamado a ustedes, los inversionistas del mundo. Suban a bordo ahora, porque estamos a punto de despegar. Estamos a punto de despegar con las tecnologías del futuro. Han tenido un vistazo de ello, de las posibilidades asombrosas y de los increíbles logros de Israel en la guerra de 12 días con Irán. Pueden ver las cosas que Israel puede hacer y que asombran al mundo. Eso es parte de lo que estoy diciendo. Estamos hablando de las tecnologías del futuro que ya están aquí hoy y que se están desarrollando en Israel. Describí cómo un analista me dijo que no podía creer los números. No podía creer los números que estaba viendo. Esto no puede ser una economía en guerra, pero lo es. Así que permítanme mostrarles brevemente los números que describen lo que Israel está haciendo. ¿Podemos ver la primera diapositiva, por favor? Bien, el primer punto que ven es que las bolsas del mundo, los inversionistas del mundo, creen en Israel. Miren qué tan rápido está creciendo. Esto es del año 2024, en medio de la guerra. Miren el SIP y miren la bolsa de Tel Aviv. Y esto es de lo que hablaba antes en hebreo. Aquí es donde estaba el dólar. Y miren dónde está hoy. Me refiero al shekel. Para comprar $1 se necesitaban 3.7 shekels, aquí en 2024. Y ahora, a finales de 2025, ha bajado considerablemente. Eso es una indicación de confianza en nuestra economía. Continúen. Eso refleja el crecimiento del PIB per cápita que hemos tenido. Estas son las 2 cosas que siempre observo cuando analizo economías. Cualquier economía. Primero, ¿cuál es el PIB per cápita? Y segundo, ¿cuál es la relación deuda-PIB? El PIB per cápita ha estado aumentando de manera constante, superando con creces a otras economías occidentales. Eso es lo primero. Veamos. Por cierto, esto está en shekels. ¿De acuerdo? Esto equivale a unos $55,000 y sigue aumentando. ¿Puedo ver la siguiente diapositiva, por favor? Esta es la relación deuda-PIB. Eso indica cuánta deuda tienes en relación con tu PIB, con tu economía. ¿De acuerdo? Veamos qué pasó. Esto es 2002, 2003. Israel estaba aquí. Tuve la buena fortuna de conducirla hacia una economía de libre mercado. Pueden ver lo que sucede. La relación deuda-PIB baja y se mantiene baja. Pero miren lo que pasa en otras economías. Miren Estados Unidos, se dispara. Miren las economías avanzadas, Europa y otras, suben. Esta es la salud, la vitalidad de la economía de Israel, y realmente no cambió a causa de la guerra. Realmente no cambió. Esa es una economía increíblemente resiliente. Siguiente. Aquí es donde la tasa de desempleo baja, baja, y sube. Sigue así. La gente tiene empleo, seguirán teniendo empleo. Siguiente. Esto muestra cuánto... Estoy mostrando los precios de la electricidad en Israel, porque reflejan una gran reforma que hicimos, que es extraer gas natural del mar, y lo que hace es llevar a Israel a este punto. Tenemos energía barata. La energía barata es muy importante, tanto como materia prima. También es muy importante para la inteligencia artificial y otros usos. Es muy importante. Esta es la economía del futuro. Veamos eso un segundo. Obsérvenlo bien.
Bien, este es el gasto empresarial, el I+D, financiado desde el extranjero, es decir, por país. ¿Cuánto de su economía se financia desde afuera? Bueno, el claro ganador es Estados Unidos, naturalmente. Esto corresponde a una situación absoluta de 2023. Déjenme decirles que nuestras indicaciones para 2024 muestran que es considerablemente mayor para Israel que lo que fue en 2023. Aún no tengo los resultados finales de 2024, pero las primeras señales indican que es considerablemente mayor. Así que el primer país del mundo que recibe inversiones extranjeras para el I+D es Estados Unidos. Y el segundo país que recibe inversiones para el I+D, en términos absolutos, es Israel. Y el tercer país es Alemania, que tiene aproximadamente 10 veces nuestro tamaño en población y ocupa el tercer lugar. En realidad, es considerablemente menor que Israel. Luego siguen Reino Unido, Francia y así sucesivamente. Esta es una economía muy poderosa. Es una economía de 10 millones de personas, pero son personas muy talentosas, increíblemente talentosas. Ahora veamos el siguiente punto. Este es nuestro presupuesto de la industria de defensa del que hablé ayer. La industria de defensa es muy fuerte. Ahora bien, estas son exportaciones récord, 15.000 millones de dólares. Pero aquí está el pero. Todo lo demás está básicamente controlado por las fuerzas del mercado. Existe una economía global y la gente tiene la oportunidad de subirse a bordo. Y ese es mi mensaje para todos los inversionistas. Súbanse ahora, porque estamos a punto de despegar hacia las tecnologías del futuro. El único ámbito del que hablé ayer fue la industria armamentista. Actualmente hay una carrera mundial por las armas, pero no es una carrera de mercado. Porque, a diferencia de todo lo demás de lo que podríamos hablar, eso está controlado por los gobiernos y sus decisiones a veces pueden ser políticas, no necesariamente económicas. Y por eso, lo que vamos a hacer es construir una industria armamentista que esté a la altura de las mejores industrias del mundo, con una condición. Queremos producir primero para nosotros mismos, a una escala mucho mayor y con una innovación imaginable. Me dirijo a los innovadores. Me cuesta creer lo que me dicen que van a producir, pero de nuevo, me lo dijeron hace algunos años, y también me costaba creerlo, pero ustedes vieron parte de ello. Ni siquiera todo, en la guerra de 12 días con Irán. Así que vamos a producir una industria armamentista independiente muy poderosa, muy fuerte, que pueda resistir cualquier tipo de eliminación política internacional y que brindará la seguridad al Estado de Israel. Esto es lo que visualizo para el Estado. Seguirá creciendo, seguirá innovando y seguirá garantizando nuestra seguridad y nuestra prosperidad. Y creo que pronto, con tratados de paz ampliados en Medio Oriente. Tomará tiempo, no lo ven ahora, pero está por llegar. Y lo último que diría es que el futuro pertenece a quienes innovan. Israel es la nación de la innovación, así que súbanse a bordo, porque estamos a punto de despegar hacia una nueva etapa de prosperidad. Gracias.